En los últimos 2 años, Chainlink se ha convertido en uno de los proyectos más populares en todo el ecosistema cripto, con una gran comunidad de fieles seguidores. Pero, ¿qué problema resuelve Chainlink y cómo funciona? ¿Cuál es el propósito del token Link? Únete a nosotros mientras echamos un vistazo más de cerca y respondemos la pregunta: ¿qué es Chainlink? Y quédate hasta el final del video porque hablaremos de una aproximación del precio de ese criptoactivo en un futuro cercano. No olvides suscribirte y activar la campana. Comenzamos. Los contratos inteligentes fueron propuestos originalmente por el legendario fundador del programa Ethereum, Vitalik Buterin, y son básicamente líneas de código que permiten a dos partes ejecutar un acuerdo sin necesidad de un tercero. Así que imagina vender tu casa a alguien que nunca has conocido, sin un agente inmobiliario de por medio, solo un algoritmo confiable en el que ambas partes pueden confiar. Sin embargo, la mayoría de plataformas de contratos inteligentes están aisladas en blockchains individuales y no pueden conectarse con fuentes externas de datos. Esto haría que los contratos inteligentes no puedan reaccionar a eventos del mundo real. Por ejemplo, cuando se marca un gol en un partido de fútbol que cambia las probabilidades en una plataforma de apuestas. Chainlink resuelve este problema con su red de proveedores de datos descentralizados, también conocidos como oráculos. Este flujo continuo de datos en vivo proviene de múltiples fuentes distribuidas en todo el mundo, lo que lo hace más confiable. Para participar en la red se requiere que los proveedores de datos apuesten del token nativo Link de la plataforma y a partir de ese punto pueden ganar recompensas proporcionando información precisa o ver reducida su apuesta si envían información falsa. Esto incentiva la cooperación y mantiene la red segura contra actores malintencionados. A medida que más y más plataformas de contratos inteligentes se lanzan en sus respectivas blockchains, Chainlink y otros proveedores de oráculos más pequeños como Band Protocol, TIA y Telor deberían encontrar sus servicios muy demandados. Dentro del espacio de los oráculos, Chainlink tiene la ventaja de ser el primero en moverse y contar con mayores cantidades de financiamiento. La popularidad del proyecto entre los inversores proviene de la gran cantidad de socios de trabajo que Chainlink ya ha acumulado. Casi todos los proyectos DeFi basados en Ethereum, desde Aave hasta Yearn, dependen del suministro de Chainlink de precios en vivo para ajustar sus tasas de préstamo y endeudamiento. Chainlink también es un componente clave en muchas plataformas de blockchain, incluyendo a los gigantes de la industria Binance y Polkadot. Esta impresionante lista de asociaciones también se extiende fuera del mundo blockchain, ya que Chainlink cuenta con relaciones comerciales con Swift, Google Cloud e Intel. La compra estratégica de Deco, un proyecto que mejora cómo se envían de manera segura los datos a través de Internet, sugiere que Chainlink está interesado en proporcionar soluciones de datos para grandes empresas privadas que buscan garantías de protección de datos confidenciales potenciales. Si logra esto, Chainlink podría ser una de las primeras startups blockchain en lograr una verdadera adopción masiva en el mundo corporativo. Pero a pesar de todos los desarrollos positivos en torno al proyecto, Chainlink ha recibido recientemente algunas críticas negativas. El proyecto enfrentó acusaciones de descentralización cuando se señaló que solo 125 billeteras controlan el 80% del suministro total de Link. Superficialmente, esto sugiere que la integridad de la red podría ser manipulada por un grupo relativamente pequeño de titulares de los tokens. Pero al examinar más de cerca, el 35% de esa riqueza se encuentra en una billetera, de la cual los operadores de nodos son compensados, por lo que con el tiempo debería distribuirse más ampliamente. Otro 25% de los tokens pertenecen al equipo de Chainlink y están destinados a ser utilizados como financiamiento para el desarrollo, lo que debería beneficiar a la plataforma a largo plazo. Otro factor a considerar es que, a diferencia de muchos otros proyectos, el token nativo de los Chainlink no se utiliza para la gobernanza, por lo que la centralización de fondos en pocas billeteras no necesariamente significa que el proyecto esté centralizado. De hecho, cada red individual en el ecosistema de Chainlink es libre de implementar su propio esquema de gobernanza. ¿Qué podemos esperar del precio del Link en el futuro cercano? Pero antes, te recuerdo suscribirte al canal, que es la mejor manera de mantenerse actualizado con las últimas noticias y estrategias en el emocionante mundo de las criptomonedas. Este proyecto ha demostrado ser excelente al proporcionar rendimientos destacados durante los últimos periodos alcistas, y en la actualidad nos encontramos al borde de uno nuevo. Entonces, para aquellos que pueden encontrar complicado el tema del ahorro, quiero ilustrarte con los precios actuales cuánto potencial de ganancia existe. Sin embargo, es crucial recordar que eso no constituye un consejo de inversión, más bien se trata de un contenido educativo. Observen, como pueden notar, Chainlink se encuentra actualmente en la posición 19. Ese proyecto se caracteriza principalmente por ser de bajo riesgo. A pesar de su naturaleza de bajo riesgo, presenta la oportunidad de generar considerables beneficios. El precio histórico de Chainlink ronda los $48 o $49 y en la actualidad se sitúa en $6,9. Esto indica que está notablemente asequible, considerando que ha llegado previamente a los $49. Entonces la posibilidad de obtener significativas ganancias con Chainlink es evidente. Ahora, al centrarnos en el gráfico, presenta un escenario de posibles beneficios. Imagina que Chainlink alcanza los $48, que sería el objetivo mínimo. Este escenario se considera pesimista, ya que en un mercado alcista los precios tienden a superar sus máximos anteriores. Sin embargo, incluso en esta situación conservadora, si posees 100 monedas a un costo aproximado de $660, podrías obtener alrededor de $4.800. Este representa el peor escenario posible.
Si por casualidad el precio llegara a los $144, la ganancia estimada al comprar 100 monedas hoy y venderlas en un escenario moderado que no sea extremadamente alcista sería de $14.400. En otras palabras, sería una ganancia excelente si decides esperar y vender en un escenario más estándar, no necesariamente en el mejor. Ahora bien, en el mejor de los escenarios para Chainlink, es decir, en el caso de que el precio supere su máximo histórico y espere un aumento de aproximadamente 10 veces como suele suceder, podríamos estar hablando de que el precio toque los $398, o redondeando a unos $400, lo cual es completamente plausible. En un mercado alcista, ese número es alcanzable y te lo menciono basándome en mi experiencia. Ya he pasado por situaciones similares, estando literalmente a la mitad de una, especialmente en el segundo mercado alcista, cuando el precio de Bitcoin alcanzó los $17,000. Entonces, si el precio se lanza a los $398, lo cual, como te repito, es completamente factible, estarías mirando una ganancia sustancial. Es increíble, pero observa la ganancia que podrías obtener. Al invertir tan solo $660 hoy en Chainlink, podrías estar ganando $38,900. Esto representa una cantidad considerable. Realmente es una suma significativa de dinero. Por lo tanto, no cuesta nada comenzar a acumular criptomonedas hoy, ya que podría generar importantes beneficios simplemente dejándolas ahí sin tocar y vendiéndolas en un momento oportuno. La cifra $38,900 representa la ganancia máxima que podrías obtener como Chainlink en este escenario en particular. Sin embargo, es importante señalar que las criptomonedas tienden a ofrecer rendimientos aún mayores, a veces alcanzando multiplicadores de 30, 40 o incluso 50 veces. Por lo tanto, estos números son totalmente válidos y reflejan un escenario conservador en comparación con el potencial que las criptomonedas pueden tener. ¿Y qué piensas? ¿Le ves futuro al Link? Dinos qué opinas en los comentarios. Y eso fue todo por hoy. No dudes en colocarla en los comentarios y si te gustó el video déjanos tu like. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que cada semana tengas el mejor material del criptomundo en tus manos.